Pura vida cada día. Pura vida cada día. Seguimos aquí en vivo haciendo Pura Vida cada día y nos vamos a meter de lleno ahora en otro tema de lo más delicado. Tiene que ver con la violación y cuando el violador es conocido de la víctima. Nos metemos en tema de esta manera. Dale. Durante el último mes de abril, el mundo del rock nacional se vio sacudido cuando varias jóvenes denunciaron por abuso sexual a dos líderes de bandas locales. Carolina mantuvo una relación marcada por la violencia y los abusos con Cristian Aldana, cantante del Otro Yo, que duró casi 6 años. El mes pasado logró denunciarlo y gracias a ella, otras jóvenes se animaron a contar sus historias. Casi en simultáneo, a través de las redes sociales, se conoció el video en el que Mailén denunciaba haber sido violada en reiteradas oportunidades por Miguel del Popolo, vocalista de La Ola que quería ser Chau. ¿Qué pasa cuando el violador es alguien que conocemos y hasta a veces admiramos? Bueno, Mariana, hoy un tema de lo más delicado, ¿eh? Sí, en los últimos días conocimos a través de las redes sociales, de YouTube, también en Facebook, los testimonios de distintas mujeres, jóvenes, adolescentes algunas, que habían sido abusadas, declaraban ellas, por dos cantantes de bandas. uno es Mailén, la veíamos ahí en el tape disparador de La Ola, que quería ser Chau, y Carolina, que está con nosotros, víctima de Cristian Aldana, de una banda mucho más conocida, El Otro Yo. El testimonio de ellas lo que generó es que otras chicas se animaran a contar. Testimonios desgarradores. Tenemos un fragmento de lo que decía Mailén. Hago este video para hacer una denuncia pública por 2 violaciones en la mañana del domingo 10 de este mes de abril, por José Miguel del Popolo, Miguel de La Ola que quería ser Chau. El sábado, después de que nosotros habíamos estado medio distanciados, pero él siempre llamándome constantemente, fui a Niceto, a donde ellos tocaban con La Ola, y cuando terminó de tocar acordamos ir a su casa. Fui a su casa y terminó abusando sexualmente de mí, pidiéndome que le dijera que yo era su nena, que yo era una nena. Yo no quería y él me lastimaba para que lo dijera. El testimonio de Mailén es largo, dura aproximadamente 12 minutos, seguramente lo viste completo, si no te lo recomiendo porque muestra lo que le puede pasar a una joven en una situación con alguien conocido, ¿no? Esto es lo que vos planteabas al principio. Uno tiene el imaginario de la violación, que es un depravado de clase baja en un baldío, en un lugar oscuro, desconocido. Y muchos de los casos de violaciones pueden ocurrir en una cita, cuando la mujer puede acceder a un lugar, pero después dice que no, y ese no es respetado. Siempre se dice, cuando una mujer dice no, es no, y muchas veces no, dice no, pero es sí. No, cuando una mujer dice no, es no. Y esto es lo que relata Mailén que le pasó. El relato de Mailén tuvo más de 372.000 visualizaciones en estas 3 semanas en YouTube, cerca de 1.341 comentarios, y esto es lo que generó que otras chicas que habían pasado por situaciones similares, en el caso de este mismo cantante o de otro cantante, salieran a hablar. Y una de ellas fue Carolina. Buenas. ¿Cómo estás, Carolina? Bastante movilizada en este momento, pero bien, pero se podría decir. Es muy importante que estés acá, Carolina. Te lo queremos agradecer muchísimo y que pongas en tu voz la voz de muchas mujeres que no se animan a hablar.
Contanos qué fue lo que pasó. Vos habías hecho la denuncia previamente, pero ahora, a partir del testimonio de Mailén y lo que generó, el impacto que generó, salió a la luz también tu testimonio. Sí, yo había hecho una denuncia más o menos medio año después de que me separé por completo de Cristian, de mi expareja. A los 19 y medio me separé, hice la primera denuncia a los 20. Esto hace 5 o 6 años. Sí, 9 meses más o menos después de la última vez que lo vi. La hice a la denuncia porque bueno, yo ya venía haciendo terapia, pero cambié de terapeuta, hice un curso de empoderamiento personal y ahí me empecé a dar cuenta de que lo que me había sucedido no era normal. Claro. Yo quería contar que mi primera relación, mi primer hombre en mi vida fue él. La primera vez que estuve con él fue a los 14 años. Lo conocí a los 13, me escribió a mi mail, más o menos en noviembre me habrá escrito y ya para marzo, abril, ya con 14 lo conocí. ¿Vos eras fan de la banda? Yo era fan de la banda. ¿Era tu ídolo? Era mi ídolo completamente. Tengo fotos de mi habitación llena de fotos de él, de la hermana, de la banda. Y bueno, y cuando me llegó el mail, casi me muero, obviamente. Era el amor de mi vida. ¿Y qué te decía? Me decía de que se había sorprendido de cómo yo lo había saludado, que le había parecido muy tierno. Yo me puse a llorar cuando lo conocí, le pedí un beso en la frente, en fin. Que le había parecido muy tierno, que nunca le había pasado y que le encantaría hablar conmigo. ¿Tenías 14 años y él? No, yo tenía 13 cuando me llegó el mail. Y él más o menos 32. ¿Te duplicaba? Sí. Más que en edad. Obviamente que en ese mail me pidió que no le cuente a nadie, que lo iba a llamar, y a partir de ahí empecé a hablar con él por teléfono aproximadamente durante 4 meses, supongo, algo así, hasta la primera cita. En esos meses que yo estuve hablando por teléfono con él, por ejemplo, él me preguntaba si yo tenía papá. Yo no conozco a mi padre, cómo era mi familia, si tenía hermanas, si había sido abusada, por ejemplo. Todo esto, obviamente, yo me empiezo a dar cuenta de todas estas cosas cuando hice la primera denuncia a través de este curso, que específicamente fue Verónica López, una de las coaches, la que me dijo: fuiste abusada, lo que pasó no está bien y tenés que denunciar. Yo hice esa denuncia y la verdad es que hice 3 denuncias. En aquel momento. Sí. ¿Y qué pasó con esas denuncias? Y esas denuncias nunca llegaron a juicio, nunca llegaron a nada. No avanzaron, quedaron en nada. Sí. ¿A dónde fuiste a denunciar? Fui a la comisaría, creo que se llama la Correccional 1, creo es la de la calle Lavalle. ¿Y qué fue lo que dijiste? Yo quería hablar sobre toda la relación, pero ahí me dijeron que solo podía hablar del último hecho que entre dentro del año. Entonces hice la cuenta y solo en esa denuncia yo solo denuncié el último hecho, que sí había habido abuso sexual, porque yo no quería tener relaciones en esa vez, que fue luego de un recital en Castelar con Árbol y Carajo, recuerdo, y hubo una escena de celos de parte de él, donde en el baño del camarín me agarró de los pelos. De hecho lo vieron bastantes personas eso, me vieron llorando también. Y luego de eso, yo salí afuera, él salió, me dijo, vamos para Besótico, tenemos que hablar. Claramente tendría que haber dicho que no, yo dije que sí, fui, y ese fue el hecho que yo relato en esa denuncia, que me golpea y tiene relaciones conmigo sin que yo quiera. Carolina, vos ahora, bueno, tu testimonio sale a la luz nuevamente. Hiciste una denuncia en Atajo, que es una oficina de acceso a justicia en La Boca, y se presentaron otras jóvenes. 6 hasta ahora. 6 hasta ahora, y hay más, aproximadamente unos 60 testimonios
todos distintos, de distintas chicas, en la página de víctimas de Cristian Aldana. Quizás es interesante señalar que a partir de ese testimonio que se fueron juntando en la página de Facebook, intervino la unidad especializada en violencia contra la mujer de la Procuración General de la Nación, y esto abrió otra causa. Digo, estas denuncias están en la justicia, del mismo modo que el testimonio de Mailén y de las otras jóvenes que denunciaron al cantante de La Ola que quería ser chau, ¿no? Digo, estos no son testimonios solo que transitan por las redes sociales. Sí. ¿Qué sentís ahora que pudiste contarlo? Que de alguna forma alguien escuchó lo que estabas diciendo, porque vos habías hecho la denuncia y de alguna forma había quedado ahí en la nada, como muchas veces pasa, ¿no? Que no se tiene en cuenta la voz de las mujeres cuando denuncian este tipo de hechos, y de varones también en casos de abuso sexual. Y ahora me siento acompañada y bueno, por fin escuchada, porque a mí me costó mucho salir de esa relación. Yo lo vi a escondidas hasta unos meses antes de mis 16, que él tocó en Castelar y me dijo, quiero conocer a tu familia. Yo no solamente lo denuncio por abuso sexual, por golpes, también lo denuncio porque él también me transmitió una enfermedad cuando yo tenía 14 años y medio, hepatitis B, y eso es importante que muchas chicas lo sepan, porque me he enterado en estos días de chicas que se han hecho el análisis y les ha salido como que fueron portadoras. Entonces, no solo es el abuso, sino también hay transmisión de enfermedad sexual porque jamás usó preservativo, ni conmigo ni con ninguna. Y eso es algo que contamos todas las chicas en las denuncias también. Cuando yo me enteré que estaba enferma en esa época, obviamente a mi mamá le dije que me había contagiado un noviecito que tenía en ese momento. Yo esto lo mantuve a escondidas. Habían personas que sabían que yo estaba con él, de su entorno y algunas de mi entorno. Más o menos unos meses antes de los 16, él me dice, quiero conocer a tu familia. Que no fue casual tampoco, porque en el momento que él me pide para conocer a mi familia, justo había habido un accidente muy choqueante en mi familia, había fallecido mi hermano. Entonces, eso también como que habilitó a que él entrara a mi vida, porque claramente yo no estaba muy bien en esa época, ni mi familia, ni mi madre. La realidad es que sí, que en ese momento, si mi mamá hubiera estado bien o si hubiera estado mi padrastro, las cosas quizás hubieran sido distintas. Pero fue una época... donde fallece tu hermano y tu padrastro, sí, en ese accidente. Y hay mucho conflicto en mi casa. Yo era adolescente, empecé a repetir, dejé la escuela, me escapaba, lo iba a ver. Él cuando empezó a venir a mi casa, a mi mamá le cayó divino, porque él es divino, es un amor, es sonrisa pura, simpático, te cae súper bien. Siempre antes... Pero, a ver, vos eras una niña, sí, tenías 14, porque él tenía 32 años. Sí, y cuando entra a mi casa por primera vez, yo estaba por cumplir los 16. Entra como un amigo, él iba a tocar en Castelar, yo lo que le digo a mi mamá es de que va a venir Cristian, que lo conocí a través de Pablo, ella ya sabía que yo lo había conocido en ese recital que me había llevado mi hermana mayor. Y bueno, y él vino y era como un amigo, como... Pero vos ya tenías una relación, eras con Sí. su pareja. No era su pareja. No. De hecho, cuando yo tenía 14 años, él estaba en pareja. Él estaba en pareja. Sí, él se separa cuando yo tengo 15 y medio, más o menos. Ajá. Y A ver, es ilegal, en primer Por lugar, la diferencia de edad, por la porque diferencia de sos edad, la es menor menor. de 16 años, un adulto, Sí. eso dice el Código Penal, ¿no? Es estupro. Sí. Pero bueno, al margen de eso, hay una clara, por tu relato, tomamos en cuenta relación de poder, ¿no? De sometimiento. sí, era una relación... Yo empiezo a verla y me empiezo a dar cuenta de un montón de cosas. Primero, de que yo me tuve que ir del país. A los 21 años yo me fui porque después de hacer la denuncia y después de sentirme tan bastardeada por por mucha de su gente, me fui porque no... ¿A dónde te fuiste, Carolina? Me fui a viajar, me fui a Ecuador, a vivir a Colombia y volví hace un mes. Estuve en la Patagonia, ahí hice la pancarta el año pasado. Sí. Ellos tocaron, yo hice una pancarta. ¿Dónde la llevaste esa pancarta? Al recital que ellos tocaban
Fue también casualidad. Llego a la feria, yo estaba feriando, veo que va a tocar una banda, me dicen que es el otro yo. Cuando escucho la voz mientras estaba probando sonido, me agarra taquicardia, me pongo a llorar. Vienen los chicos de la feria, me dicen, lo sacamos de acá porque mi compañera les cuenta de que era mi expareja, que me golpeaba. Acá no va a venir a tocar ningún golpeador, etcétera, etcétera. Dije, no, tengo que hacer algo que no sea violento como lo que me pasó a mí. Entonces pensé en algo y hice la pancarta. ¿Hasta ahí habías hecho denuncias, Carolina? Claro, sí, la del 2010. Y Ella no había apenas se pasado separa. nada. Sí. Nada había No, sucedido con esa denuncia. No pasó nada con esa denuncia. Es interesante que hace 2 semanas hubo un festival en la Plaza de Mayo, Rock no es mirar para otro lado, donde justamente de alguna forma el movimiento del rock y víctimas que sufrieron esta situación salieron a repudiar, porque aquí lo que está, digamos, el trasfondo es cuál es la relación entre algunos cantantes y las fans tan chicas. En el caso tuyo, bueno, vos me contabas que esta banda tiene una característica que son seguidoras adolescentes, Sí, muchas de ellas, ¿no? yo tenía amigas de 13 años, de 12, de 15, de 18. El más grande que está ahí en los recitales. Son muy pocos la gente grande que lo sigue desde antes. Han llegado casos, me contaban las chicas de víctimas, de chicas que cuentan cosas del año 92, del año 94. De hecho, hay chicas denunciantes del año 2000, del año 2005. Y también estoy acá por eso, para darles el apoyo a las chicas que quieren denunciar y que no se animan. ¿Vos Que ya no te tengan conocés miedo. con chicas que han pasado por la misma situación, ¿no? Hace poco nos reunimos con 2 de las chicas que denunciaron para conocerlas. Yo no las ¿Cuántas conocía. son? ¿Hasta ahora cuántas aparecieron, Carolina? Hasta ahora son 6, 7 conmigo. Que se presentaron en la justicia. Claro, pero hay aproximadamente 60 testimonios en la página de víctimas distintos, todos distintos, donde se cuenta no solo que él tuvo relaciones con menores de edad, sino de la perversidad y la manipulación, porque yo estuve presa de eso mucho tiempo. Claro. Yo no me daba cuenta de lo que estaba, de que lo que estaba haciendo estaba mal. Si bien me sentía mal y lo sufría, en esa adolescencia, que también había pasado lo de mi hermano, sentía un poco que me lo merecía. Y que eso tenía que ser así, porque yo me eduqué sexualmente y en lo que sería una relación de pareja con él. Fue mi primera vez a los 14 con él y estuve con él muchos años. Entonces era como, vos sos mi putita, sos mi putita, sos mi putita todo el tiempo, desde que tenía 14 años. Me costó mucho volver a tener una relación sana, una relación donde yo me empiece a valorar, donde eso es muy difícil hoy en día de tomar, de saber cuánto valgo yo,